los colombianos de cualquier partido político tenemos que condenar la violencia fratricida que hay en Colombia. Hace 5 años, 30.000 muertos cada año habían en Colombia. Hoy esa cifra puede estar entre 15 o 17.000 muertos. A pesar de que se ha reducido de manera sustantiva, es un drama. Como aquí lo han expresado muchos, es el país, no solamente, senador Robledo, donde más sindicalistas pueden morir, sino también donde más soldados de la fuerza pública, donde más campesinos, donde más transeúntes, donde más mujeres, donde más habitantes, donde más desplazados. Este no es un país que tenga como objetivo en esta violencia fratricida que tenemos la muerte de un sector o de otro sector. Es el ciudadano común y corriente el que todos los días muere en las calles de Colombia y en las veredas de la patria. Entonces no podemos circunscribir el tema ni querer presentarlo como un país cuya violencia, porque es la violencia, no es el Estado somos todos, no es el gobierno, por supuesto que no es el gobierno el que ha producido esos crímenes, es la violencia fratricida que vive el país. Sin embargo, a pesar del dolor que vivimos, pues uno debe reconocer que los homicidios se han venido reduciendo de manera sustantiva. En el año 2002, de acuerdo a las cifras que yo tengo, maestros sindicalizados que murieron fueron 97, y en el año 2007, 18. Homicidios a sindicalistas de otros sectores, en el año 2002, 99, y en el año 2007, 8. Sin duda, las cifras demuestran que la política de seguridad democrática viene impactando de manera positiva, con mayor seguridad, con mayor protección a nuestra gente de unos o de otros sectores. Los últimos datos indican que en el año 2007, 1.959 sindicalistas pidieron protección, y de esos 1.959 sindicalistas que pidieron protección del gobierno, ninguno de ellos fue asesinado, gracias a Dios, y debemos celebrarlo. Ninguno de los muertos del año 2008, que aquí dijeron que eran 16, había denunciado amenazas ni había pedido protección. Se debe reconocer que un esfuerzo temporal que había hecho la justicia para su fortalecimiento se ha convertido en algo permanente. Nuevas unidades de fiscalía y juzgados de descongestión para que velen expresamente por estos casos de los sindicalistas muertos. Y hay una inversión actual que se está ejecutando de $4 millones, aquí lo expresaron, en un acuerdo de gobierno, gremios y sindicatos para que una oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia adelante programas de trabajo decente con financiación pública. Entonces, los esfuerzos son evidentes. Como evidente es también que el exceso sindical le ha hecho grave daño al país. No hay un escándalo mayor, no lo hay, que el de Puertos de Colombia, el de Colpuertos. El país fue testigo que ahí hubo trabajadores que se pensionaron con salarios de 28, 25, 20, 18 millones de pesos. Y no fueron pocos. Y el país fue testigo de los fraudes que se hicieron al Estado colombiano
en el cobro de pensiones absolutamente fraudulentas, con tiempos de servicio que jamás existieron, con trabajos que jamás existieron. Cuando el sindicalismo es excesivo y cuando el sindicalismo toma una empresa y la captura para desangrarla, termina quebrando la empresa y termina generando una enorme corrupción, como la que se generó en Foncolpuertos. Y en otros casos puede que no haya corrupción, como fue con Foncolpuertos, pero hay ineficacia y hay ineficiencia. El caso de Telecom, por ejemplo, que hoy es una empresa que, a diferencia de lo que era ayer, es una empresa boyante, una empresa competitiva, una empresa generadora de empleo. El caso de las electrificadoras de la costa atlántica, hoy son, a diferencia de lo que eran antes, que tenían unas cargas excesivas, son unas empresas eficientes y tienen tarifas mucho más baratas que muchas empresas públicas que hay en Colombia. Defendemos, porque obviamente es del talante cristiano y el conservatismo es un partido humanista, que los trabajadores tengan sus privilegios, que los trabajadores tengan sus derechos, que sus derechos sean absolutamente respetados, que al trabajador se le dé dignidad, que al trabajador se le dé una vida decorosa. Y por eso, como muchas otras personas que nos han antecedido en la palabra, creemos que a través de las cooperativas se ha venido mancillando el trabajo digno en Colombia, y por ello en la Comisión Económica del Senado, ya lo expresó aquí el senador Barco, se votó un proyecto de ley para que esas cooperativas entren en cintura y para que dichas cooperativas afilien a sus trabajadores al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a recreación a través de las cajas de compensación familiar, a capacitación a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA. En eso coincidimos, pero en lo que no coincidimos es que se exprese aquí que un modelo de gobierno como el del presidente Uribe, que ha hecho todos los esfuerzos para llevar seguridad especialmente a los sindicalistas, especialmente a ellos, porque entendíamos que eran los más vulnerables, ahora se quiera expresar y poner en tela de juicio no solamente su propósito, su decisión de defender la vida de los sindicalistas como de todos los colombianos, sino que además se pueda tender un manto de duda frente a los resultados de protección de esas vidas que son evidentes y frente al espacio ganado, frente a los homicidios que también han venido descendiendo de una manera importante.